Buenas noches, profesor. En esta oportunidad tenemos 6 casos en los que se expresa, eh, hay un exceso de libertad de expresión. Y voy a comenzar yo con los dos primeros casos. Primer caso, en este caso se ve reflejado sobre lo que Jaime Bailey dio detalles de la intimidad de Diego Berti, y si bien actualmente sigue habiendo estigmas sobre la orientación sexual de una persona por más que hayan cambiado los tiempos, no quiere decir que la sociedad peruana esté libre de prejuicios, por lo que revelar y sugerir sobre la vida íntima de las personas es una violación contra la privacidad. Y esto fue en el caso de Diego Berti, que 2 meses antes de su muerte aceptó que tuvo una relación fugaz con Jaime Bailey en una entrevista con Magali Medina. Y centrándome en la parte de exceso de libertad de expresión, es cuando al momento en que Diego Berti confirma el regreso a la música después de muchos años, Jaime Bailey aprovecha en uno de sus programas para hablar sobre la relación sentimental que mantuvieron hace años, y aquí se ve reflejada una vulneración a la privacidad. Si bien una de las características del derecho a la libertad de expresión es que no se puede usar para invadir la intimidad de las personas ni afectar su honor ni dignidad sin fundamento cierto, Bailey atenta contra la privacidad de Diego Berti porque da a conocer la relación que mantuvieron sin el consentimiento de Diego Berti y a la par la homosexualidad que tenía perdón, que Diego Berti había escondido por mucho tiempo y que no quería volver a tocar el tema. Caso 2, por favor. En este caso, todos sabemos de los acontecimientos que hubo en noviembre del 2020 sobre las manifestaciones que duraron varios días contra el gobierno, el breve gobierno de Manuel Merino, provocando la muerte de 2 jóvenes heridos e inclusive una mala acción del grupo Terna. Acá se atenta contra el derecho a la vida, la integridad física, y conste que la Constitución peruana protege estos derechos, pero sin embargo el grupo Terna, que está dentro de la PNP, atentó y vulneró de manera brutal los derechos del joven, dejándolo encerrado sin alimento ni agua y torturado los 3 días posteriores a la marcha. Aquí se nota claro que hay una violación a la libertad de expresión cuando el deber de la PNP es mantener la seguridad y tranquilidad pública, también el brindar la protección al ciudadano peruano que se encuentra en riesgo. Acá el grupo Terna, si bien ya se conoce su trabajo, que es disfrazarse de civil y atrapar a personas bien buscadas por crímenes u otros antecedentes, en este caso, atenta contra la libertad de un joven que solamente quería ejercer el derecho o la libre decisión de marchar pacíficamente en contra de un gobierno. Y le doy pase a mi compañero para el caso 3. Gracias Noelia por el pase. Voy a hablarle sobre el caso 3, sobre un vecino de San Juan de Lurigancho que se enfrenta hacia las funcionarios del gobierno o increpó a un funcionario del gobierno. Durante la visita de Martín Vizcarra a la zona de emergencia en San Juan del Lurigancho, el vecino salió a atacar a estos funcionarios junto al presidente, que lo habían acompañado al presidente. Y él faltó a la libre expresión porque se pasó de, se expresó muy mal de las personas. Y también podríamos acotar algo muy importante a este caso, que sería promovió la violencia, intolerancia y racismo o cualquier forma de discriminación evidencia a uno de un uso abusivo de los derechos. Superó a los derechos humanos y no supo respetar ni a la persona ni a las autoridades que estaban ahí presentes. Y no tuvo los argumentos claros para atacar a esta persona o a estos funcionarios. Gracias. Le doy pase a mi compañero para el caso 4. Con el caso 4, el último 24 de agosto, Cristian Olivera, defensor de derechos LGTB, se presentó en la audiencia pública por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre los hechos de discriminación por orientación sexual y expresión de género que sufrió hace 18 años por parte de la empresa Santa Isabel, Indecopi, Poder Judicial. El 11 de agosto del 2004, día de los hechos, en el restaurante Santa Isabel de San Miguel, se encontraba Miguel con su pareja del mismo sexo comprando cuando fueron retirados del restaurante por los mismos trabajadores. Probablemente eran unas 5 personas en total. En el momento se acercaron a explicarles su comportamiento en la vida pública había sido incómodo y mal visto por las demás personas que también compartían el mismo lugar. Entre ellos habían adultos y sobre todo niños. Tras el hecho, Miguel decidió presentar una denuncia ante Sindecopi, en el cual fue rechazado tomando como prueba que la homosexualidad era una desviación mental después de hacer un test psicológico. También presentó videos y fotos del hecho que al igual fueron rechazadas. Absolutamente convencido y tras varios rechazos, él dijo: estoy absolutamente convencido de que yo no cometí ninguna infracción, ningún delito, y en ese sentido es que recurrí a la justicia del Perú, con la esperanza de que dijeran que lo que se había cometido era discriminatorio, porque indica odio hacia una persona, uno de los límites de la libertad de expresión dado de las personas que discriminaron directamente a Miguel, como las que acusaron solo por mostrar afecto hacia la pareja del mismo sexo. Y ahora doy pase con el caso 5. Bueno, yo voy a hablar sobre el caso 5, que es una noticia sobre Pedro Castillo que tras calificar a la prensa como chiste, pidió disculpas, pues Pedro Castillo fue consultado por sus declaraciones ante la fiscalía y la prensa, en las que habría caído en una contradicción sobre las reuniones que mantuvo con Karen Lynn López. Y según declaraciones del presidente, dijo que la prensa peruana es un chiste y que debían centrarse en los temas importantes. Esto lo arremetió contra los medios de comunicación, pero después de esto, el presidente Pedro Castillo se disculpó con la misma prensa. Bueno, acá claramente podemos ver un exceso de libertad de expresión. Usó mal la libre expresión por parte de Pedro Castillo al ser él una figura pública bastante conocida por todos los peruanos, faltándole el respeto a la prensa y a los medios de comunicación, considerándolos como un chiste. Algunas personas también ven esto como una burla. La prensa lo que hace es informar a las personas lo que está pasando, ya sea en el Perú o en el mundo. Y si le hicieron tales preguntas al presidente Pedro Castillo, fue para despejar algunas dudas que él mismo estaba generando con sus contradicciones sobre las reuniones que tuvo. Después de esto, la prensa y los medios de comunicación pidieron las disculpas del caso, pues ellos solo estaban cumpliendo su trabajo de informar al público en general. Pedro Castillo fue bastante criticado por las personas, pues piensan que al no contestar las preguntas que le hicieron, quiso tener una salida fácil. El mandatario, Pedro Castillo, justificó que esto fue una reacción natural, pues él esperaba ser consultado por temas más importantes para el país, entre comillas. Bueno, ahora le doy el pase a mi siguiente compañero que va a explicar sobre el caso 6. Gracias por el pase, compañero. Aquí les voy a hablar sobre el caso 6. Periódicos de Nicaragua se niegan a morir pese a las trabas de gobierno. En este caso podemos ubicar que en Nicaragua hay una denuncia al presidente Daniel Ortega por el gobierno de los materiales de impresión por dos principales diarios, como El Nuevo Diario y La Prensa, que justo el presidente del grupo editorial, Jaime Chamorro, dijo al frente de todos los espectadores que hay libertad de expresión en el país, no solamente en los periódicos o televisión, sino en los medios de comunicación, al público vigente, para así informarles a la ciudadanía de la exportación de insumos para las publicaciones y la reducción del número de páginas. Uno de estos derechos serían que los estados del continente americano es uno de los más protectores del derecho a la libertad de expresión, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte o cualquier otro medio de su elección. Esto sería todo. Muchas gracias.